Pasamos ahora a ver los envíos del Espíritu Santo por parte de Cristo. El Espíritu de Cristo es otro nombre para el Espíritu Santo. Esta diapositiva está dividida en lado izquierdo y lado derecho. Vamos a ver los envíos del Espíritu Santo por parte de Cristo en el Nuevo Testamento. Fíjese en la parte izquierda de esta diapositiva. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el Espíritu enviado por Cristo desde el cielo, que fue la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:18, que dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La frase vendré a vosotros se refiere a su venida después de su ascensión en la persona del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo estaba presente con los apóstoles para recordarles todo lo que Jesús había enseñado, para guiarles a toda la verdad, para que no se equivocaran al registrar la verdad de Dios. Cuando dice, vendré a vosotros, Él estaba en el momento de la ascensión, en el monte de la transfiguración, 40 días después de haberse estado apareciendo después de su resurrección. Y ese Consolador, o Espíritu Santo, llegó 10 días después de su ascensión, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, en el día de Pentecostés, y fue cuando se inició la Iglesia de Cristo. Y ese Espíritu Santo es presente con los apóstoles, recordándoles lo que Jesús les había enseñado, y los guió a toda la verdad para que no se equivocaran al registrar la verdad de Dios. Entonces, esta es una manera de cómo Cristo envía su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque Cristo vendría a sus apóstoles y siempre estaría con ellos en la persona del Espíritu Santo. Ahora veamos cómo Cristo envió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En 1 de Pedro 3:19, Pedro se refiere a un envío anterior del Espíritu por parte de Jesús, que sucedió en los tiempos del pregonero Noé. En 1 de Pedro 3:19, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, Cristo en espíritu predicaba a los antediluvianos por medio del pregonero Noé. Los profetas durante el tiempo del Antiguo Testamento fueron inspirados por el mismo Espíritu enviado por Cristo. De hecho, toda profecía proviene de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay otra forma en que el Espíritu Santo puede ser visto como el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo se puede ver? Se puede ver como el mensaje que trajeron los profetas. Ese mensaje fue la salvación venidera del hombre a través de los sufrimientos de Cristo. Veamos ahora que Cristo existía y se manifestaba en los tiempos antes de la era cristiana. 1 de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Al escapar el pueblo de Israel del cautiverio en Egipto y caminar hacia la tierra prometida, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
la roca de la cual salió agua para satisfacer la sed de los israelitas, era figura de Cristo. Figura es una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Antes de la era cristiana, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Noé fue santo hombre delante de Dios. Noé predicaba de parte de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Continuamos explicando ahora la naturaleza en que Cristo predicó a los antediluvianos. Cristo en espíritu predicaba a los antediluvianos por medio del pregonero Noé. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La frase en el cual también del versículo 19 se usa en el mismo sentido como en el versículo 18, o sea, en la esfera del espíritu y no en la esfera de la carne, porque dice: pero vivificado en espíritu, allí en el versículo 18. Dios en naturaleza es espíritu. Eso nos lo dice Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esta naturaleza, en espíritu, fue Cristo y predicó a los antediluvianos por medio de su pregonero Noé, o sea, en la esfera del espíritu y no en la esfera de la carne. Veamos ahora: Cristo en espíritu predicaba a los antediluvianos por medio del pregonero Noé. En espíritu, obrando mediante la persona de Noé, Cristo fue y predicó en los tiempos de Noé a las personas cuyos espíritus o almas están en la actualidad encarcelados en el Tártaro, lugar de castigo en el Hades. Cristo fue y predicó en el tiempo de Noé a las personas físicas que estaban encarceladas, o sea, encerradas, encadenadas, atadas por Satanás en el pecado. Sus espíritus están encarcelados porque no obedecieron la predicación de Cristo a través de Noé. Ahora están en el Tártaro porque no obedecieron a Dios.